Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis de última hora de Bitcoin focalizándonos en el cierre semanal que estamos a punto de llevar a cabo. Bien, es cierto que no tiene buena pinta técnicamente hablando, pero también haremos bastante hincapié en los aspectos técnicos en los que nos vamos a tener que centrar de cara al futuro. Bueno, cuando hablamos de análisis técnico, una herramienta totalmente subjetiva, porque depende mucho del punto de vista, del tipo de análisis, de la experiencia, etcétera, etcétera, y además de subjetiva, totalmente opuesta a la ciencia. El análisis técnico no es una ciencia, si tiene que ser algo es más relacionado con el arte que con la ciencia, ya que nunca 1 más 1 son 2. Para llegar a 2 se puede llegar de múltiples formas, ¿no? Cuando estamos haciendo análisis técnico, lo más importante es dejar a un lado, o al menos en la mayor medida posible, todo lo relacionado con emociones, sesgos, gustos, intenciones y preferencias. Hay que intentar focalizarnos en lo que nos está diciendo el precio, que por cierto es la mejor manera de hablar con todo el mundo. Normalmente decimos, oye, es que yo conozco a poca gente que se dedique al trading, que se dedique a las inversiones, no puedo hablar con nadie, no puedo interactuar. Sí que puedes, porque si coges una gráfica y la lees de la manera más objetiva posible, estás hablando con todos y cada uno de los participantes que están comprando, vendiendo, holdeando, aguantando o lo que sea, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que hay que analizar de la manera más objetiva posible, hay momentos y fases de mercado, sobre todo fases extremas, donde hay que multiplicar por 2 ese sentimiento, ¿ok? Siempre tenemos que partir de una base intencionalmente objetiva, pero en momentos como los que estamos viviendo ahora, más que nunca. Y el motivo es que en fases extremas de mercado es donde suelen suceder las cosas. Cuando llevamos 3 meses de bull run o 3 meses de mercado bajista, independientemente del activo, vamos a dejar de lado Bitcoin, Nasdaq o eurodólar, da igual, ¿no? Pero bueno, cuando llevas 3, 4, 5, 6 meses de una dirección concreta, lo normal es que el mercado se deje llevar por esa inercia. En cambio, cuando ya llevas un año, cuando llevas un año y medio, cuando llevas 11 meses, que el movimiento ya empieza a ser extremo, sobre compra, sobre venta, etcétera, etcétera, es más importante que nunca ser lo más objetivo posible. Entonces, no me enrollo más y pasamos ya directamente al gráfico, porque lo primero que quiero hacer es un poco un análisis de lo que está siendo este cierre semanal. Luego pasaremos a comentar 4 aspectos diarios y finalmente volveremos a relacionar esto que he comentado en la introducción con el análisis técnico, ¿ok? Entonces, a ver, fijaros que la semana ya puede empezar o el price action semanal ya puede empezar a coger tonalidades de cuña, ¿no? Sí que es cierto que únicamente esto lo comentamos porque podemos unir la parte inferior con la parte inferior, no porque el desarrollo sea del todo correcto. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos una primera fase impulsiva previa a toda esta cuña. Tenemos el primer toque en la parte inferior. Fijaros cómo claramente en forma de canal buscamos una parte superior. Fijaros cómo iniciamos un movimiento bajista en el que nos quedamos un poco en medio, un poco en tierra de nadie. A la que intentamos subir viene todo el tema relacionado con FTX, marcamos ya claramente el segundo toque en la parte superior, con lo cual ya tenemos una parte superior clara. Venimos a la parte inferior. Hasta aquí no sabemos si el precio va a llegar hasta aquí, o hasta aquí, o hasta aquí, o hasta aquí. Cualquier aspecto puede ser una cuña o un canal, ¿no? Finalmente se queda un poco a medio camino y ya enseguida como que marca también esa parte inferior, ¿no? Claro. ¿A qué me refiero con que el price action no es del todo correcto? Bueno, sencillamente a que esta parte inferior que hemos, entre comillas, confirmado, fijaros que tenemos 2 toques en la parte inferior y 2 toques en la parte superior. Pues bien, el desarrollo de la parte superior es mejor que el de la parte inferior, en el sentido de que, fijaros que el rechazo a estos niveles de aquí se ha quedado un poco en tierra de nadie, ¿vale? Hemos venido a tocar la parte inferior y en vez de salir con fuerza, en vez de marcar claramente, separarnos de ese bottom de la cuña para decir, vale, claramente esta es la parte inferior, ya vamos a tocar la superior o ya vamos a desarrollarnos como sea, el precio se queda un poco a medio gas. Fijaros la diferencia, y es muy importante comparar. Al final, el price action y el análisis técnico y el trading, lo bueno y lo bonito es que encuentras ejemplos de lo que estás comentando en cualquier temporalidad, ¿no? Fijaros la diferencia entre
lo que hemos comentado de la cuña semanal y fijaros la diferencia entre esta cuña diaria, ¿vale? Fijaros cómo los máximos y los mínimos, la parte superior y la parte inferior, son mucho más respetadas. No respetadas, no sería la palabra, sino mucho más marcadas. Fijaros una parte superior, que gran desarrollo bajista, parte inferior. Volvemos, gran desarrollo alcista, parte superior, gran desarrollo bajista, parte inferior. Y así hasta que la acabamos rompiendo y cambiamos la tendencia, ¿no? Están mucho más marcados los extremos de esta cuña que los extremos de la cuña en la que nos encontramos ahora, o la hipotética cuña, ¿no? Igualmente, estos son elementos técnicos que tenemos que tener en cuenta de cara al futuro. Semanalmente hablando, en cuanto a este cierre semanal, fijaros que nos hemos quedado un poco, nuevamente, como decía, y relacionándolo, por eso lo comentaba, con la cuña o pseudocuña en la que nos encontramos, fijaros cómo nos hemos quedado un poco ahí en tierra de nadie, no sabemos si esto ha sido un rechazo, si esto no ha sido un rechazo. Sin ningún problema, el precio, viendo esto que estamos viendo aquí, podría seguir haciendo así, podría seguir desarrollando de manera desacelerada en términos semanales, tocar claramente la parte superior y ya tendríamos un patrón mucho más marcado de cuña. ¿Y esto qué significaría? Un canal más desarrollado, igual que ha sido este canal de aquí, e igual, sobre todo, que ha sido este canal de aquí. O sea, en cuanto al análisis técnico de justamente este patrón, sí que es cierto que muchas veces podemos tener la confusión o podemos tener la duda durante el patrón, ahora nos puede generar dudas, pero a toro pasado tú analizas esto y dices, claro, una cuña perfecta, canal, canal, canal y ya está. Pero in situ, en el momento de determinar, te cuesta, ¿no? Ahí está un poco la dificultad del análisis técnico. Fijaros que semanalmente hablando se nos queda un poco muerto este patrón, pero igual no se nos queda tan muerto. ¿Qué es lo que sucedió en este punto de aquí? Aquí pasó lo mismo. Esto es una desaceleración semanal que podría equipararse a esto de aquí, porque en un desarrollo de una tendencia bajista en gráfico semanal, tú tienes momentos de impulso, de pullback, de impulso, de pullback, de impulso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando la tendencia toma una dirección, independientemente de si es alcista o es bajista, hay momentos de mercado donde hay mini desaceleraciones. ¿Esto qué implica? Implica, pues, velas de esa temporalidad donde tú estás marcando la dirección que van en dirección contraria, que no determinan esa dirección, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fijaros, aquí, en todo este bull run, tenemos diferentes momentos. Aquí, en medio de este movimiento, tenemos un par o tres de velas semanales que no van a favor de la dirección, porque no son completamente alcistas como este recorrido de aquí, o como este recorrido de aquí, o como este recorrido de aquí. Aquí tenemos dos velas o tres también, que son bajistas, que van en dirección contraria. Esto implica un pullback. ¿Esto qué es? Estos son desaceleraciones porque dentro de un gran recorrido pues hay muchas fases. Pensad que esto, ¿cuántos días son? Vamos a calcularlo. Desde el mínimo hasta este máximo de aquí son 168 días. ¿Qué quiero decir con esto? En 168 días, pese a que la tendencia sea alcista, da pie para que pasen muchas cosas. Sustos, rumores, miedos, informaciones, filtraciones, FOMO, de todo, ¿no? Pues, en términos contrarios, tendencialmente hablando, lo mismo. En todo este recorrido de aquí hay momentos donde no hay un pullback como tal. Fijaros, no hay esto de aquí, 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 pero sí que hay movimientos que desarrollan y que desaceleran. Y en gráfico semanal es posible que no, porque aquí es una pequeña desaceleración, pero lo bonito de esto es que el multi-time frame analysis te permite bajar temporalidad, pasar de semanal a diario y decir, oye, es que igual esto de aquí, que no es nada en gráfico semanal, sí que es algo en gráfico diario. Igual esto de aquí, que no es nada en gráfico semanal, sí que es algo en gráfico diario. Y ahí es un poco donde quiero llegar, ya que del mismo modo que en esta temporalidad de aquí, en gráfico diario, y durante el mes de marzo, incluso junio, mayo, perdonad, y junio, tuvimos una desaceleración semanal que implicó un pequeño pullback, una pequeña bandera en gráfico diario, ahora estamos en las mismas. El precio no siempre tiene que estar tocando o generando movimientos semanales. Es más, ya venimos, en términos semanales, de formar un pullback, de formar un patrón más grande y de formar aquí un pequeño movimiento en forma de impulso
rechazo de la Bull Market Support Band, zona de resistencia dinámica importantísima en cualquier tendencia bajista, y continuación, con lo cual no tienes que insistir nuevamente en eso, porque ya has hecho un pullback semanal, pues oye, desarrollas tu movimiento bajista, ¿no? Entonces, en este sentido, técnicamente hablando, ya bajando de temporalidad, tenemos este patrón. Nos damos cuenta que igual el gráfico semanal se queda descolgado, pero igual no se queda tan descolgado porque evidentemente ya viene de generar un patrón semanal, y en gráfico diario también tenemos que jugar, también tenemos que participar, ¿no? Tenemos como rechazamos ciertos niveles donde en gráfico semanal son totalmente insignificantes, porque esto es tierra de nadie en gráfico semanal, pero no lo son para gráfico diario. Y además, técnicamente hablando, tenemos un impulso, un pullback y una posible continuación, ¿no? Y hablamos que tanto el día de ayer como el día de hoy los íbamos a descontar como, evidentemente, desarrollo en forma de desaceleración, pero los próximos días sí que íbamos a tener que focalizar bastante, básicamente porque aquí ya tenemos un claro patrón de reversión, tenemos el impulso, tenemos el pullback en forma de canal, tenemos la divergencia RSI, el inicio bajista, tenemos el rechazo de ciertos niveles en forma de candlestick, y que esos niveles representan una media móvil o una zona de resistencia dinámica en gráfico diario, con lo cual tenemos todos y cada uno de los ingredientes para que Bitcoin haga esto de aquí, ¿vale? Y se venga como mínimo a buscar la zona de los 15.500, 15.600 aproximadamente. Todo lo que no sea direccionar claramente este movimiento, ¿qué va a implicar? Va a implicar dos cosas. Punto número uno, que se confirma esa especie de patrón o esa especie de canal más desarrollado en gráfico semanal que realmente verifique de manera más fehaciente esta parte inferior. Punto número uno. O punto número dos, que confirmamos y volvemos a hablar nuevamente de ese rango del que tanto tiempo llevamos hablando, esa especie de rango de consolidación, de acumulación importante en gráfico diario, que evidentemente no tiene y no consta de ningún tipo de dirección, porque en eso así se define un rango, con falta de dirección, ¿no? Claro, el patrón de rango no implica que el precio no pueda llegar en algún momento a esta parte inferior y romperla. Me explico, ¿no? Evidentemente no implica que en algún momento se tenga que romper el rango, porque el rango se rompe una vez, tanto de reversión como de continuación, pero se rompe una vez. Y para finalizar con la comparación respecto a este movimiento de aquí, respecto a esto que hemos comentado, fijaros que después de desarrollar esta especie de desaceleración, igual que lo que hemos hecho aquí, el precio explotó claramente hacia abajo. Claro, no podemos comparar en ese sentido porque en junio todos sabemos qué es lo que estuvo pasando y no fueron buenas noticias precisamente, ¿no?, para Bitcoin en términos generales. Para que suceda algo similar deberíamos ver nuevas noticias, deberíamos entender qué es lo que puede suceder en cuanto a noticias. Como no podemos anticiparnos a una noticia, porque si pudiéramos anticiparnos el mercado la descontaría y ya se vería reflejada en el precio. Por lo cual, lo que nos queda es entender en qué nos tenemos que fijar y olvidarnos de lo demás. ¿Y en qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar, como he dicho, en el cómo. En cómo Bitcoin hace el movimiento. El tema no es el qué. Rompes, no rompes, inicias, rechazas, etcétera, etcétera. No es el qué. El tema es el cómo, ¿vale? ¿Cómo hemos formado todo este movimiento de aquí? Claramente de forma bajista. ¿Cómo Bitcoin ataca los mínimos anteriores? ¿Los ataca de golpe? ¿Los ataca en forma de canal, o sea, de rango? ¿Los ataca en forma de noticias? ¿Los ataca de forma desacelerada? ¿Los ataca de forma neutra? ¿Cómo lo hace? Los ataca porque igual se da la vuelta y se va para arriba. ¿Cómo se va para arriba? O sea, el tema va a ser focalizarnos muy bien en el cómo, porque estamos en una fase de mercado en cuanto a tendencia bajista bastante avanzada. Evidentemente, que esté avanzada no implica que no pueda seguir desarrollándose durante 6 meses más. Una cosa no quita la otra, pero estamos en un punto donde las emociones empiezan a dejar llevar al inversor, empiezan a entender, oye, estamos en tendencia bajista, pues nada, ya está, pues tendencia bajista, y esto parece que nunca va a acabar, igual que parecía que nunca iba a acabar el bull run del año 2019, 2020, 2021, y acabó, y tanto se acabó. Pero ¿quién iba a pensar que cuando llegamos a los 56.000 iba a ser de los últimos máximos históricos que íbamos a ver en Bitcoin durante todo este bull run? Nadie, ¿no? Pues esto es lo mismo, no nos dejemos llevar ahora por pensar que no, ya estamos en tendencia bajista, ya está.
evidentemente puede durar más y ahora mismo tiene toda la pinta de que va a durar más, pero nosotros como mínimo tenemos que focalizarnos en el cómo. Cómo Bitcoin intentó romper máximos históricos la segunda vez en forma de desaceleración. ¿Qué es lo que formó? Doble techo, desaceleración, divergencias por todos los lados, cambio de tendencia. Pues oye, ¿cómo Bitcoin intenta romper mínimos de todo este mercado bajista por no sé cuántas veces? Pues vamos a focalizarnos en eso, ¿vale? Así que nada, la semana que viene va a ser una semana tranquila, va a ser una semana muy chill, no porque ya sean días festivos, que ya entran Navidades, etcétera, etcétera, y muchos inversores desconectan, sino también por la falta de noticias importantes. Ya hemos tenido esta semana que cerramos con noticias realmente tensas, realmente duras, pues esta semana que entra ahora mismo va a ser mucho más tranquila, ¿vale? Igualmente, como siempre, cada mañana iremos actualizando. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.